Hace siglos, un mago de gran talento logró unificar todos los saberes de la magia en la teoría hermética. Uniéndose a algunos de ellos, creó la Orden de Hermes. Hoy, en las pantallas, Ars Magica, quinta edición. Hola a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo un juego que para mí es muy especial, es Ars Magica, un juego al que le he dedicado muchísimas horas de mi vida, en el que he jugado muchísimas partidas y que le tengo muchísimo cariño desde que lo conocí. Os traigo la edición más reciente, la quinta edición. Yo tengo también la cuarta por la estantería y tengo en formato no muy legal la tercera edición, ¿no? Que la tercera edición también tiene mucho interés, tiene algunas cosas que no se han visto en ediciones posteriores. Pero bueno, aquí tenemos este Ars Magica. Ars Magica de quinta edición, antes de hablarlo, me gustaría hablar porque viene de cuarta. De hecho, se parece mucho en cuarta, pero también tiene muchas diferencias. A lo largo del tiempo, cuarta edición se demostró que tenía ciertas carencias, sobre todo a partir de uno de sus últimos suplementos llamado Los Misterios, The Mysteries en inglés, en el que cambió la concepción de ciertas cosas, y la gente de Atlas Games descubrió que el corpus de regla, el core, el manual básico, se les quedaba corto para integrar ciertas ideas que se les habían ido ocurriendo a lo largo de los años. Entonces sacan este libro como una forma de revisar algunos errores o algunos problemas que ellos habían detectado, y además para tener la facilidad de ser expandido con gran parte de las cosas que ellos querían sacar. La línea en inglés es enorme. No recuerdo si tiene 48 suplementos o 50 suplementos. Es una burrada. En España obviamente no tenemos tanto. Es decir, que gran parte de estos suplementos son muy prescindibles. A ver, algunos están chulos, pero otros, por ejemplo, el de Grox. Bueno, pues el de Grox pues son un montón de hojas de Grox. Luego tienes, por ejemplo, uno que te viene un ejemplo de mago de cada casa. A ver, puede estar bien, pero que tampoco es muy allá. Entonces son especialmente específicos, como proyectos herméticos, en el que te hablan de hacer locuras con proyectos de locuras, como por ejemplo crear una alianza voladora. O sea, que están bien, pero que no son muy necesarios. Y además, luego tenemos algunos que son los de los tribunales, que son ambientaciones. Ars Magica se ambienta en algo llamado la Europa Mítica. La Europa Mítica está dividida como en provincias, que se llaman los tribunales. Son lugares de jurisdicción de la orden, porque la orden es muy grande. Entonces han dividido Europa en distintas circunscripciones que tienen sus propios tribunales y su propia política mágica y sus propias condiciones. Además, en quinta edición, aunque esto ya se vio a finales de cuarta, sobre todo un libro que se llamaba El oso y el dragón, que se vio cómo empezaban a cambiar ciertos elementos. Tenemos además, el mayor problema que tiene es que algunos tribunales, como por ejemplo el de Iberia, por desgracia, salieron en coalición a la antigua editorial de Ars Magica, que era White Wolf, que realmente es la segunda editorial que tiene Ars Magica en inglés, en el que hizo ciertos cambios. Y entonces tenemos el problema de que dos tribunales, el de Roma y el de Iberia, que son una mierda, se le nota mucho el toque White Wolf. Entonces, lamentablemente, aunque sí dijeron que querían sacar el de Roma, querían sacar los tres tribunales más antiguos, de ediciones muy viejas, o sea que no fueron parte de Atlas Games. Extrañamente, cuando anunciaron que estaban trabajando, que querían trabajar en el de Roma, anunciaron el cese de la línea. Ellos pensaban que no seguían vendiendo, a ver, es una línea muy larga, casi 50 suplementos, y el que es de Ars Magica es muy de Ars Magica, pero no es una línea que sea especialmente reconocida por sus ventas. Pero bueno, una vez dada esta toque de historia, vamos a hablar de esta quinta edición. La quinta edición en español, además, tiene una maqueta muy distinta. Es una maqueta que tengo entendido que creó Lucubierta junto a la gente de Ludopates, aunque creo que el básico es 100% hecho por Ludopates, salvo que la portada de Ludopates es distinta. No me acuerdo cuál es, creo que es la de la maga. Aquí Eurocubierta dio 3 portadas a elegir y terminó ganando esta. No me extraña porque esta tiene una reminiscencia a la portada de la segunda edición del juego. Al menos yo la voté por eso. Y lo cierto es que el libro
el cambio de maqueta a mí me gusta, pero he de reconocer que probablemente haya sido uno de los males endémicos por los que la línea no ha terminado de funcionar. El cambio de maqueta, que sea color en lugar de blanco y negro, no usar las ilustraciones originales, hacer ilustración propia es caro. Creo que aumenta demasiado los costes y que ha aumentado mucho el coste de los libros. Oye, yo encantado, me gusta mucho el arte nuevo, pero tenemos esa desventaja. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ir viendo el juego, como siempre. Y bueno, tenemos el índice, está dividido en 4 partes por cada una de las estaciones. Las estaciones son algo muy importante dentro del mundo de Ars Magica. Y aquí tenemos la primera parte de primavera, que es el de presentación, en el que nos hablan un poco de cómo funciona Ars Magica y la estructura del libro, ¿no? Ars Magica tiene un sistema muy sencillo en el que se basa tirar un dado de 10 y sumar tu atributo, que suele ser de -3 a +3, aunque se puede llegar a más y a menos, y luego sumar la habilidad, eso contra una dificultad. Por ejemplo, tengo dificultad 7, hago una tirada, por ejemplo, de teoría mágica. Tengo teoría mágica 4, inteligencia +2, pues eso es un 6, saco un 3, pues es 9, la dificultad era 7, la paso. Pues aquí nos hablan un poco de esto. Cuando tú haces sacas un 10, ¿era un 10 o un 1? Oh, no, era un 1, porque el 10 es un 0. Cuando tú sacas un 0, pifias. Entonces haces una tirada de dados de pifia. Sacas ceros, las tiradas suele ser un dado, pero hay cosas que te pueden llevar a 2, 3, 4 o 5 dados de pifia, o incluso 15 dados. Eso lo recuerdo yo una vez de alguien que pifió con 30 dados, pero era porque era un mago haciendo un conjuro en una circunstancia estresante, dentro de una aura divina. Ahí se meten muchos condicionales. Entonces, por cada 0 que salga, la pifia va siendo mayor. Si te siguiendo, por ejemplo, 5 ceros, la muerte, habitualmente. Y 1, pues una cosa menor. Si no sacas ninguno, meramente sumas +0 a la tirada. Eso nos lo cuentan al principio del libro, lo cual es algo extraño. Pero es lógico porque Ars Magica funciona a través de muchos subsistemas y de bastantes fórmulas matemáticas, que quizás es una de las cosas que le sientan mal al juego a la hora de ser explicado o a la hora de ser mostrado en jornadas. De hecho, yo creo que existe una partida para jornadas llamada el Jinete de la Tormenta y el Retorno del Jinete de la Tormenta, pero que yo no considero que sea fácil de llevar a jornadas, ni siquiera con esas partidas pensada para jornadas. De hecho, es que el Regreso de la Jinete de las Tormentas está pensada para jornadas. Pero a mí no me termina de convencer. Principalmente porque gran parte del potencial de Ars Magica se ve en dos cosas. La fase de estación, que es cuando los magos, cuando los personajes deciden que pase el tiempo, pasando en estaciones, que van ocurriendo cosas, y después el complejo sistema de magia. El sistema de magia, explicarlo en 5 minutos es relativamente fácil, pero sacarle el potencial puede llevar mucho tiempo. Y es donde te enamoras de Ars Magica. En fin, después nos hablan de la Orden de Hermes. La historia de la Orden de Hermes es, en principio, bastante sencilla. La Orden de Hermes tiene su origen en un mago llamado Bonisagus. Bonisagus quería crear una teoría unificada de la magia. Desde su punto de vista, la magia tenía que tener elementos comunes y quería además que fuera fácil, por ejemplo, para un nigromante compartir conjuros y con un mago elemental o, por ejemplo, con un mago de la naturaleza. Y entonces lo que hace es conocer a grandes maestros de la magia y con sus conocimientos ayudarle a crear una teoría unificada de la magia, con el que poder enseñar y poder mostrarlo. Lo que pasa es que Bonisagus era un poco asocial. Era una persona... Y entonces realmente gran parte de este trabajo de buscar a los magos, de convencerles y todo eso está llevado a cabo por una mujer llamada Triamona, que se considera la aprendiz de Bonisagus, aunque no es cierto. De hecho tiene una subcasa. Las casas son como grandes clanes. Luego hablaré de ellos. Triamona es la que se dedica a viajar por el mundo, conocer a los distintos magos, a Mercede, a Criamón, a Guernicus. Los presenta a Bonisagus y, bueno, pues los que dan más feeling, por así decirlo, crean las distintas casas, ¿no? A esto luego, cuando se ve la política interna de las casas, vemos que no fue tan
fácil o tan bonito como lo pintan. Pero eso es la base. Entonces, el punto está en que quieren darle una historia a su propia orden y decir que realmente es una orden muy antigua, que va procediendo y se va generando a lo largo de la historia en ciclos, y que viene de la orden de Mercurio, cada vez venía de la orden de Hermes, cada vez venía de la orden de Tot, creo que recordar, que es egipcia, que era la orden en Egipto. Realmente no, ¿vale? Es verdad que gran parte, de hecho casi todos los fundadores, menos Merinita y Jorner, todos son descendientes de magos de tradición románica. Eso sí es cierto. Pero también lo cierto es que no son herederos de esto. O sea, meramente son una serie de individuos, grandes portentos mágicos de la época. Aunque habría otros magos, también muy portentosos, pero que se decidieron unir. Pero eran grandes portentos de la magia que decidieron ayudar a Bonisagus. O sea, hay una especie de mito fundacional interno. Bastante interesante. Bueno, habla de los 12 fundadores. Esto hablaré después cuando veamos las distintas casas. Y después te habla de 3 grandes crisis de la orden, ¿no? El primero pues, te habla de la orden miscelánea y Daman Halati. Que esto es debido a que hay un problema a la hora de unificar sobre todo la parte de las Islas Británicas. Entonces se manda a una de las 3 aprendices de... ¿cómo se llamaba? Bueno, hay un mago valenciano que es no sé quién, el Fétido, que tiene 3 aprendices, que son Tremere, Titalus y una aprendiza que no me acuerdo cómo se llama. El caso es que a esta aprendiza la ningunean. Y la quieren decir que realmente es la aprendiza de Titalus y que se tiene que meter con el primer aprendiz de este tipo, que es Titalus. Pero ella se niega. Entonces, digamos que se quitan un poco el marrón de encima, mandándola a negociar a las Islas Británicas. Lleva además una serie de objetos mágicos y tal. Esto lo haré bien cuando hable de la orden de miscelánea si termina saliendo, porque no... esto viene explicado en un libro que se llama Sophitis y repartido por mucho. Porque una cosa que hace esta quinta edición, bueno, lo haré ahora. El caso es que va para allá, unifica, pero los unifica diciendo, mira, como plantando una bandera, mira, esto forma parte de la orden de Hermes, vosotros sois de la casa de miscelánea y me da igual lo que hagáis. O sea, meramente es que estas islas están bajo jurisdicción de la orden de Hermes. Y se acabó, ahí, tal cual. Después está el dominio de la clase Tremere. Tremere y sus chicos intentan dominar la orden, un poco estilo Borgia, a base de política, duelos internos, favores y tal. Intentan crear un dominio sobre la orden de Hermes y ocurre algo llamado la ruptura, en el que Tremere y gran parte de la gente que les seguía tal. Esto crea una diferencia importante con la casa Tremere. La casa Tremere es una de esas casas que ha ido dando tumbos a lo largo de todas las ediciones, y en esta edición directamente no se parecen nada a las viejas. Y desde la coronación de la orden de la casa Titalus, los Titalus, debido a su prepotencia, creen que pueden dominar a los demonios, y digamos que los Titalus intentan dominar a los demonios siendo corrompidos por estos, y hay una especie de purga. Hay una cosa más que es el problema que aquí no viene por algún motivo. También es porque lo quieren borrar un poco de la historia, que es la corrupción vampírica de Tremere. Cuando White Wolf tiene la licencia, es que los creadores originales de este juego es Margaret Hagen y Jonathan Tweet. Jonathan Tweet, pues a lo mejor es un poco más desconocido dentro del mundo, que ha hecho D&D tercera, fue uno de los co-creadores de la edición. Pero Margaret Hagen es conocido por Mundo de Tinieblas. Y es que, claro, aquí aparecen Tremeres, aparece la Orden de Hermes, aparecen lugares muy importantes de Mago la Ascensión. Entonces, cuando White Wolf recupera la licencia de Ars Magica en tercera edición, intentan unificar Ars Magica con Mundo de Tinieblas. Entonces hacen que los Tremeres se conviertan en vampiros. ¿Qué pasa? Cuando Atlas Games consigue la licencia en cuarta, lo primero que hace es aumentar en 23 años en el futuro. En lugar de estar ambientado en el 1197, lo pasa al 2220. Y lo que dice es que en el 2213 muchos magos se unieron a exterminar a los Tremere vampíricos, y dejándolos como una nota a pie de página. ¿Qué pasa? Que en esta quinta edición esto está un poco corrido debajo de la alfombra, nunca pasó, y no te lo hablan, ¿no? Es como una anécdota. Después habla de la Guerra del Cisma. La Guerra del Cisma es cuando la Orden de Hermes estuvo a punto de partirse por la mitad.
Realmente tiene problemas muy complejos, pero al final se buscó una cabeza de turco, que era la casa Diende, y se decidió que, mira, pues estos son los malos y se les extermina. La casa Diende es una de esas cosas que siempre se han dejado un poco a la libre albedrío del director de juego de qué pasó. De hecho, literalmente, yo no me he leído toda la línea, que son muchos libros en inglés. Nunca se ha quedado muy claro exactamente qué pasa, pero le ha intentado ir humanizando o ir cambiando el conflicto a que meramente la casa Diende quizás fuera una cabeza de turco, ¿no? De ser los magos malos muy malos a, mira, la Orden de Hermes se tuvo que salvar. Tremere, la casa Temere, la casa Flambeau y la casa Guernicus tomaron la decisión de cargarse una de las casas enteras como culpable del cisma y decidieron coger a uno de los de las casas no romanas, que era la Diende. Claro, las otras casas no romanas, que eran Merinita y eran Jorner, viendo el percal, dijeron, uy, va a ser que no. Realmente Merinita sí era de tradición romana, pero no lo era. Es una cosa un poco compleja. Eso va a venir explicado en el libro que van a sacar Oro Cubierta. Eso lo hablaré al final del vídeo. A continuación viene la casa de Hermes, ¿vale? Voy a pasarlos un poco por encima, porque como voy a intentar hablar de los 3 libros de casas, hablaros pormenorizado de qué va cada casa cuando hay 3 libros que te explican toda la historia de cada una de ellas, es un poco os voy a explicar un poco por encima. Además, me gustaría decir esto: Ars Magica realmente no tiene una gran trama ni metatrama interna, ni grandes historias dentro. Sí las tiene, pero no tenía como una historia oficial de la Orden de Hermes y tal. Hasta la llegada de tercera edición, de hecho es que la primera no tenía ni casas. Hasta la llegada de tercera edición no se empezó a dar gran parte de las cosas. En la cuarta edición se pasaba a veces de puntillas y se fue construyendo de aquella manera con los libros de tribunal y los libros que fueron sacando. Y en esta quinta edición se les ha intentado dar un linaje de verdad a cada casa. Incluso aunque hubiera que decidir cosas anteriores, no importa. Como por ejemplo el tema de la aprendiza de Titalus. Mira, así que desdecir se desdice. Y punto. Y ahora sí que tiene una trama hilvanada interna de cómo funciona la orden, con su historia, sus magos. Por ejemplo, el caso de que Triamona fuera realmente descendiente de una raza de hechiceras amazónicas. Todo ese tipo de cosas se han ido metiendo ahora. Queda chulísimo, pero... A ver, que Ars Magica nunca... Hasta recientemente, claro, hablar recientemente de un juego de 2004 es un poco complicado, ¿no? Pero hasta esta edición no había un intento real de darle una entidad real a las casas. De hecho, el libro anterior que teníamos de la Orden de Hermes era un libro en el que a cada casa le dedicaban 2 páginas de ambientación. Y aquí tenemos 3 libros con un cuarto de libro dedicado a cada casa. Entonces, claro, esto ha ido evolucionando bastante, sobre todo en la última edición. Casa Jorner. Casa Jorner son una serie de magos que se transforman en animales. Todos los magos tienen como una especie de conexión con un animal que después se llaman familiar. Los Jorner no tienen, porque los Jorner lo que hacen es que esa conexión animal es llevarla al exterior. Ellos se convierten, como se hicieron, en su propio animal. Casa Abonisagus. La casa Abonisagus es la casa original, la que crea la teoría hermética. Son los magos principalmente investigadores y los que crean innovaciones dentro de la orden. La casa Criamón. La casa Criamón es la que se dedica a buscar algo llamado el enigma. Es una especie de misterio extraño que realmente ha sido por primera vez... O sea, hay 2 libros donde se empieza a diseñar esto. Uno es el Tribunal de los Grandes Alpes, que hablan de su capital. Y después el libro de cultos mistéricos. Hasta eso, el enigma era algo muy abstracto. Y realmente tiene que ver con romper los ciclos de reencarnación. Y un poco de elementos inmortales y tal. Hablaré de ello cuando hable del libro, porque a mí... Cuando yo leí Ars Magica por primera vez, era mi casa favorita. Yo, Carolo de Criamón, pues fue mi primer personaje para Ars Magica. Casa es miscelánea, se llama así porque es miscelánea, es el cajón de todas las partes. Está creada por la hermana mágica de Tremere y Titalus, que se va a las Islas Británicas armada con un montón de objetos mágicos para intentar unificarlos y los unifica, ¿no? Y entonces ocurre una guerra contra la Orden de Hermes porque se intentan independizar, llegan y mira,
Ni para ti ni para vosotros. Vosotros sois herméticos y haced lo que os dé la gana dentro de vuestra casa. Entonces son realmente magos que... Porque la Orden de Hermes intenta hacer hegemonía mágica. Todos los cultos mágicos de la Europa mítica han sido diezmados o son diezmados por la Orden de Hermes. Se han ido volviendo un poco más laxos en esto con el tiempo, como se pueden ver en los libros Edge Magi y Rival Magics, y creando problemas por ello. Pero también han evitado que se extinga gran parte de tradiciones mágicas importantes que ahora los Monisagus necesitan para expandir la teoría mágica. Pero bueno, la casa es miscelánea, es gente que no practica la teoría mágica y practican brujerías extrañas. Con el libro básico eso no se puede representar, por cierto. Eso necesitas libros suplementos. Casa Flambeau. Casa Flambeau. Flambeau era un mago francés que de origen realmente ibérico, y de hecho fue un mago que participó mucho en los primeros compases de la Reconquista. Son magos destinados principalmente... Bueno, tiene dos vertientes: el perdo y el ignen. El perdo es el arte de la destrucción y el ignen el arte del fuego. Como te dicen, en realidad la casa Flambeau... Esto lo explicaron en un libro de tercera edición o de cuarta, que te decían que una discusión entre las dos vertientes filosóficas de la casa Flambeau eran personas discutiendo si era más efectivo un hacha de batalla o un veneno. O sea, que realmente son magos dedicados, son magos muy violentos. Hay una orden que se llama la Orden de los Soplitas, que son los que se dedican a cazar magos, tanto herméticos como no herméticos, porque han roto el código, porque son enemigos peligrosos. Pues gran parte de esta orden militar de cazadores de magos pues son Flambeau. Casa Guernicus, son los jueces. Guernicus era una persona que no creía en la Orden de Hermes y de hecho pensaba que se iba a destruir. Entonces lo que él crea es la ley. Le dijeron, ¿y cómo no lo destruían? Pues dice, bueno, yo creía la ley. Después se descubrió en unos pergaminos que están considerados que son falsos, que son los pergaminos de Duremar, que Guernicus era un tipo que quería destruir la Orden de Hermes y que no creía en ella y que es un tipo muy chungo, ¿vale? Con el tiempo se ha convertido en mi casa favorita, también he de decirlo. A partir de que leí el libro de... Leí un libro, que no recuerdo si es de cuarta o de quinta, tampoco recuerdo exactamente el nombre, pasó a ser mi casa favorita. Jerviton. La casa Jerviton es los magos nobles. Suelen ser hijos de nobles o personas muy dedicadas al arte, a las ciencias, a las artes medievales. Y suelen tener muchos tratos con la iglesia y la nobleza. Es una clase de magos de corte, principalmente, aunque ser mago de corte está prohibido. Casa Mercere. Está considerado los correos. La casa Mercere tiene dos vertientes. Una, porque Mercere perdió el don por un accidente de laboratorio. Eran expertos en la magia de Muto, que son de la transformación, y haciendo un experimento muy raro, le estalló en la cara y perdió su magia. Lo que pasa es que él había tenido hijos y había tenido aprendices mágicos, pero una vez que perdió el don, decidió seguir ayudando a la orden como correo. Entonces tienes a la gente que no tiene el don, o sea que no son magos, que son correos de la orden, y después tienes a magos que tienen el don, que son los que intentan ayudar y crean cosas que pueden ayudar a los demás a hacer de correos. Se consideran las boinas rojas. De hecho son realmente los que mantienen a la orden unida, porque son los que se dedican a repartir las noticias, a avisar a la gente y tal. De hecho enemistarte con los mercedes es sentencia de muerte. Merinita tiene también dos vertientes, porque estaba Merinita y después un aprendiz suyo llamado Kendalon. Merinita era una maga de la naturaleza, de tradición romana, pero no mucho. Digamos que era mitad pagana también. Y ella era una maga de la naturaleza, ¿no? Y su aprendiz, Kendalon, creía que la magia, la casa tenía que revertir o cambiar a las hadas, a una magia más faérica. Entonces se metió en un bosque y llegó a un trato con las hadas y volvió con ojos de rubí y cambiado. Hay mucha gente que cree que realmente Kendalon murió y lo que mandaron fue un changeling, una hada convertida en forma humana, que cambió la filosofía de la casa. Y se perdió la parte natural de la magia dentro de la casa. Pero Merinita, hay gente que sigue la senda de Merinita, muy minoritaria, y sobre todo en la era moderna hay como una especie de reactivación de las creencias originales de la casa, porque hay algunos que creen que la casa se ha equivocado a la hora de seguir a las hadas. Muy chulo también. Es junto con la Guernicus es otra de mis casas favoritas, sobre todo por la parte natural.
Tremere. Tremere es una casa que ha cambiado mucho con los tiempos. Ahora mismo lo que es una casa principalmente... Es la casa más leal y más pro orden de Hermes que hay. Antes era una casa de conspiradores. No, ahora mismo es la casa 100% orden de Hermes. De hecho, funcionan como un ejército. Creen que hay el orden antes del caos. La orden de Tremere, además, era una orden que adoraba a Plutón o Saturno. Y de hecho, su capital está puesta en una de las puertas al inframundo. O sea, es una saga de magos nigromantes súper chungos, que además estaban muy desencantados porque perdieron la fe cuando cayó el Imperio Romano. O sea, es una casa que ha tenido una reconversión de trasfondo que le queda de 10. O sea, de lujo. O sea, es muy, muy, muy chula. No es de mis casas favoritas porque yo tengo un odio especial hacia los Tremere. Pero probablemente con este cambio, la verdad, me empecé a hacer chiribillas. En la casa Titalus y Tremere son hermanos herméticos, fueron entrenados por la misma persona. Igual que la otra aprendiz del Fétido. Creo que la se llama el Fétido. Sé que es un mago valenciano y siempre le he llamado el Fétido, pero no sé si se llama realmente el Fétido. Bueno, la casa Titalus son... tiene una filosofía muy similar, pero es más individual. De hecho, como te dicen, la casa Tremere aprende para poder luchar. Mientras Titalus tiene una filosofía distinta. Lucha para poder aprender. O sea, la casa Titalus cree que la forma de aprender y progresar es mediante el conflicto. Entonces son un poco camorristas y se dedican a hacer retos y a ponerse a pruebas a sí mismos y a hacer un poco experimentación empírica para ello. Tiene una casa que tiene el ojo de la sospecha porque son uno de los creadores de uno de los grandes cismas, que es lo de la magia demoníaca, y eso les hace tener un poco por detrás. Y por último está la casa Verditius. La casa Verditius tiene un problema desde el punto de vista del juego, que es la casa que rompe todo el sistema entero. O sea, lamentablemente toda la matemática del juego, la forma de partirla, hay una serie de caminos a partir, hay muchos, ¿vale? Pero hay un camino para partirla bien es siendo Verditius. Los Verditius es una casa creada por Verditius, que era un mago que se dedicaba principalmente a crear con objetos mágicos. Es un mago que se dedicó a perseguir los secretos de la magia por todo el mundo. O sea, por ejemplo, igual que Odín tuvo los secretos de las runas porque se arrancó un ojo. Para conseguir los secretos de la forja de los objetos mágicos fue a la forja de Festo y se cortó una pierna. O sea, es una casa muy, muy particular, con un líder muy, muy particular. Entonces el defecto que tiene es que para poder hacer magia siempre necesita tener un objeto cerca. Son objetos... Son como baratijas en realidad. Las haces muy fácil, ¿vale? Y... Como Harry Potter, ¿no? Que siempre necesita la varita. Pues estos siempre necesitan un objeto mágico para hacer algo. Entonces, es el efecto que tienen los Verditius. Y la cosa está en que son forjadores de objetos, pero muy buenos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de juramento hermético en el que te declaran los puntos principales de la ley. Alianzas es en lo que se reúnen los distintos magos de la Orden de Hermes. Joder, llevo media hora y voy por la página 16. Las alianzas, que viene a ser en lo que se unen los magos, aquí se llama alianzas, en inglés se llama coven, que la traducción más propia sería aquelarre, y viene a ser un castillo, es un sitio donde se reúnen unos magos que están aliados por algo. Código de Hermes, que es la ley hermética, existen dos. Existe el código de Hermes principal, que es el que se basa en el juramento hermético, pero después está el código periférico, que es toda la jurisprudencia que existe. Es muy divertido también. Vienen algunos elementos claros de código periférico y código criminal. El tribunal, que son los países herméticos, por así decirlo. Existen una serie de tribunales regionales, que recordar que son 12, como por ejemplo el Tribunal de Iberia, que ocupa pues lo que actualmente sería España y Portugal, el Tribunal de Tebas, que vendría a ser lo que ahora es toda la península Grecia y parte de Turquía, poco a poco, ¿no? El Tribunal Transilvano, que es todo lo que se denomina Transilvania, el Tribunal de Stonehenge, que es la parte de Inglaterra y Gales, el de Lochlodan, que es sería el Tribunal de Escocia. Hay distintos tribunales a lo largo, y todos estos tienen una serie de reuniones cada 7 años y después cada 33 años,
se hace una reunión entre todos los magos de Europa. Por destacar, no existen tribunales ni en la zona de África. Lo más parecido es el Tribunal de Levante, que es lo que tiene las partes conquistadas por los cristianos en la zona de Jerusalén. Ni existe tribunales en la parte del bloque escandinavo. Hay como un intento de... pero no hay, eso no está. Es lo que se llama más bien el Tribunal de Rusia, que es el de Novgorod. Pero porque la parte escandinava, o sea, lo que es Noruega, Suecia y Finlandia, está dirigido por una mítica orden, aunque no hay pruebas de ello, que se llama la Orden de Odín. Y después hay un suplemento dedicado a la isla de Islandia, que se llama el País del Fuego y el Hielo, que es el intento de la orden, es una especie de campaña, de escenario de campaña en el que la Orden de Hermes intenta crear un tribunal ahí, pero no lo he leído. A continuación nos hablan del resto de sociedad, que son los campesinos, la iglesia, la nobleza, las ciudades, objetos mágicos, otros hechiceros. Y pasamos ya al capítulo 2, personajes. Aquí ya entramos en el libro del verano, en el que nos habla de cómo crear personajes. Lo primero que tenemos que saber es qué personaje vamos a hacer. Los personajes habitualmente puedes crear 3. Los magos, los compañeros y los grogs. Los grogs son una serie de personajes comunes en los que lleva todo el mundo, porque presupone que no siempre todos los jugadores van a llevar al mago a hacer cosas, porque los magos estudian, tienen que hacer cosas en el laboratorio y tal. Entonces te dan una serie de grogs, que son personajes de multijugadores, que son personas que suelen trabajar con los magos. Grog es cualquiera que trabaje en la alianza, desde un herrero hasta un guardia de la muralla de la alianza de los magos, hasta un criado que le limpia la habitación al mago. Pues todos estos son los grogs, ¿no? Entonces son un pool de personajes comunes, aunque te puedes encariñar y que cada jugador lleva los suyos, pero está pensado para ser como un habitantes de la alianza. Y dices, bueno, pues esta aventura va a ir porque el mago de fulanito quiere encontrar un objeto, madera de no sé qué, para poder hacer un objeto mágico, y la aventura va a tratar de eso, ¿no? Entonces pues, va a llevar a su mago, y a lo mejor el resto de jugadores lleva los grogs, y luego algún jugador lleva un compañero. ¿Qué es un compañero? Un compañero es algo excepcional dentro de Europa que tiene algún trato con los magos. Pero es algo excepcional. Desde un mago, desde un caballero que tiene el juramento en lugar de con un rey, un noble lo tiene con los magos, hasta un herrero que hace cosas de gran calidad, hasta un comerciante que tipo Marco Polo. O sea, gente excepcional dentro de Europa que no encaja del todo con la sociedad mítica y se relaciona con los magos. Realmente es con un grog aumentado, pero hay cosas súper raras. Puedes llevar hasta nada, o sea, es para que los jugadores lleven gente excepcional dentro de Europa mítica. Gente que se sale de sus esquemas. Aspectos básicos del personaje. Aquí tenemos lo que hace un personaje, el tamaño, lo grande que es. Virtudes y efectos, las características. Hay 8 características. Sí, creo que había 8. Que son inteligencia, percepción, fuerza, vitalidad, presencia, comunicación, destreza y rapidez. Que van de +3 a -3. Hay ciertas ventajas y desventajas que te van a llevar hasta +5. Y luego con algún suplemento pueden llegar hasta +6. Para humanos. Un dragón obviamente pues tendrá más fuerza, pues por a lo mejor +10. Las habilidades, rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad es que tú por ejemplo puedes tener odio +3. O perezoso +1. Entonces a veces pues te dicen... Es como una guía interpretativa, pero tiene alguna mecánica, ¿no? Es, mira a ver si te distraes. Pues es que, pues, sumo +1 por ser distraído. Son como aspectos de Fate, pero muy primitivos. Reputación o conocido que eres entre distinta gente. Confianza son una serie de puntos como de héroe. Te permite sumar +3 a la tirada, aunque hay distintas formas de gastar confianza. Vienen un montón de plantillas de personaje, porque hacer un personaje en Ars Magica es algo bastante duro. Es muy complejo y vienen un montón de plantillas. Creo que hablar que gran parte de las plantillas que vienen aquí, en este libro, me suena a mí que son de un PDF gratuito que salió por parte de Fantasy Flight Games y no venían en el libro original. Bueno, las ilustraciones de los magos a mí me parece que son chulísimas. Fueron muy criticadas. Es verdad que algunas ilustraciones no te dan la sensación de que seas mágica. Te dan una sensación a un mundo de fantasía. Eso no te lo niego. Pero a mí las ilustraciones me gustan mucho. Ahí se le acusó mucho de ser ilustraciones muy manga. Yo no sé de dónde lo ven. A mí no me parecen especialmente manga. Pues, cómic americano quizás, pero manga no.
Y son chulísimas algunas de ellas. Dice, no, es que lleva medias de rejilla. No, señor, son tatuajes. Es que los Cryamon hacen como body painting. Tienen un conjuro, de hecho, que lo que hace es crear un tatuaje con los dedos dentro del cuerpo. Estos tatuajes significan algo, o sea, tienen un significado. Eso te lo explican en su libro. Es un poco lo dentro de la orden que están y la forma que han hecho sus misterios, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho las ilustraciones. La única que no me pega nada un poco es la del Verditius, que es verdad que esta es la que más parece un poco World of Warcraft. Pero no sé, a mí el resto me gusta mucho. O sea, estoy muy feliz con la ilustración de aquí. Es verdad que, o sea, que la gente dice, no, porque la original es muy medieval. Bueno, algunos. O sea, la edición original de Atlas Games combina lo mejor y lo peor de la ilustración, Pero no sé, hay algunas sí que tienen, por ejemplo, hay una que se está pegando un mago contra un dragón, que a lo mejor, pues es una que dices, joder, ese mago es muy, muy poderoso. Bueno, a continuación ya tenemos el cómo crear. Aquí tenemos ya la propia creación del personaje. Antes hemos visto todo lo que forma un personaje y aquí la creación del personaje. Y una de las cosas que hacen un poco tediosa Ars Magica es que está pensado para ir haciendo el personaje conforme su edad. Por ejemplo, el personaje va a tener 20 años. Pues de los 0 a los 8 que he ido haciendo. De los no sé qué. Y los magos además tienen un elemento adicional, que es que metes los 15 años de aprendizaje mágico. Y es tedioso. Muy tedioso. Y hay una serie de... Vas gastando puntos. Tienes un cómputo de puntos que vas a ir gastando. Se puede romper bastante, aunque no es difícil romper de forma fácil el sistema al principio. El problema que provoca es que te interesa ya hacerte personajes relativamente jóvenes. Porque si tú te haces un personaje de 30 años, va a ser menos potente que si te haces un personaje de 28 años y después te dedicas a hacer aventuras y a entrenar con él, vas a conseguir algo mejor. De hecho, el sistema de aprendizaje, que lo vamos a ver después, provoca que un mago, que te hagas un personaje que luego sea aprendiz de otro mago, va a salir un mago mucho más potente que siguiendo los 15 años de personaje de creación de aquí. Eso, el sistema de evolución es un problema serio en el juego. De hecho, en los juegos de Atlas Games había mucha gente que lo modificaba muchísimo. Pero los personajes se pueden hacer muy poderosos. Y muy, muy poderosos, hasta el punto de vista de que algunas veces es difícil hacer partidas. Bueno, virtudes y efectos, vienen muchísimas virtudes y efectos de toda naturaleza. Voy a pasarlo un poco porque hay, solo son 30 o 40 páginas de virtudes y efectos. 31 páginas de virtudes y efectos. Que tienes de todo, desde perseguido, tener magia, bueno, tienes de todo, desde las herméticas solo las pueden tener los magos, ¿no? Por ejemplo, quiero tener un maestro experimentado, o quiero tener un ángel de la guarda, o quiero tener voluntad de hierro, el sistema de virtudes y efectos clásico. Puedes tener hasta un máximo de 10 puntos de virtudes y 10 puntos de efectos si eres compañero mago, o 3 si eres grog. Tiene que estar equilibrado. Significa que si yo tengo 7 puntos de virtud, tengo que tener 7 puntos de efecto. Y está dividido en dos, en mayores y menores. Las mayores valen 3 y las menores valen 1. Y los defectos, Ars Magica tiene fama de tener defectos. Esto es una ficha de tercera edición, por cierto. Tienen fama, Ars Magica siempre ha tenido fama de tener unos defectos muy bestias. O sea, no es equivalente una virtud que un defecto. Un defecto es algo especialmente tocho. Lo cual hace que en gran parte de los defectos sean defectos de director de juego. Que yo digo, o sea, solo otros vas a coger si eres... O sea, son tan castrantes y tan mutilantes de los personajes que es raro que los jugadores los escojan. No suelen coger jugadores que han encontrado un combo raro o han encontrado una forma de saltárselo, o que seas tan pringado como yo que me cojo los defectos que no coge nadie porque meramente dice, pues cómo mola. Bueno, después en partida no molan tanto. Habilidades, tienes bastantes habilidades divididas entre arcanas, que solo te pueden tener en principio los magos, académicas, generales y de combate.
Y después tienes una serie de habilidades sobrenaturales que realmente dependen de que tengas la virtud o el defecto que las pueda activar. Y aquí tenemos pues todas las habilidades con todos sus elementos a tener en cuenta. Esto de las habilidades sobrenaturales es una de las cosas nuevas de quinta. Porque antes cada virtud te daba una... Había virtudes que te daban habilidades exclusivas. ¿Qué pasa? Que al no tenerla dentro de las habilidades, la virtud se quedaba un poco coja a la hora de explicarte cuál era la funcionalidad clara de esa habilidad dentro de esa virtud. Aquí esto está mejor hecho. Es como en la edición de Warhammer 40.000, ¿vale? Por poner un ejemplo, aunque no creo que aquí algunos jugaréis. Que tiene una serie de objetos que llaman aumenta las habilidades de aura. ¿Qué son las habilidades de aura? Pues las habilidades de aura son aquellas que te crean un aura, por ejemplo, es las miniaturas a 6 centímetros. Vale, pero no todas las que hacen eso son auras. Entonces, en la nueva edición, lo que han hecho es que todas las habilidades que son aura tienen entre paréntesis aura. Es una gilipollez, pero ayuda mucho. Las alianzas. La creación de alianzas tiene su aquel. Siempre ha sido un elemento también muy tedioso, muy matemático. De hecho, Ars Magica es un juego muy matemático. Y hay 4 tipos de alianzas que son de primavera, son aquellas que están empezando y tienen muy poco poder. Verano son alianzas que tienen que están creciendo, están solucionando sus problemas, pero aún no han llegado, están rozando el poder. De otoño son alianzas muy poderosas con muy pocos problemas. Invierno, que son alianzas muy poderosas, pero están estancadas, ya no tienen forma de seguir hacia adelante y sus problemas están creciendo hasta que en un momento se les va a comer sus defectos. Y la única forma de lograr solucionarlo es lograr renacer como una alianza de primavera. De hecho, muchas veces las alianzas de primavera o son creaciones de magos un poco idealistas que creen que pueden hacer una alianza de cero, o tienen un sueño de construir una alianza, o alianzas de invierno resurgidas. Bueno, pues aquí nos hablan un poco de cómo crear la alianza, pero la creación de alianzas del libro básico no es especialmente buena. Para mí se me queda muy coja. Al contrario que ediciones anteriores, que la generación de alianzas del libro básico era un capítulo muy importante. Aquí viene poco. Eso hace que sea un poco obligatorio tener el libro de Covenants, alianzas en español, que ese sí le tenemos. Ese libro crea muchísimo. El problema que tiene Covenants es que Covenants, lo siento por hablar así, pero es que claro, me he pasado 15 años jugando con ese libro en inglés. El problema que tiene Covenants es que también viene parte de lo que se llamaba el Grimorio del Mago. Y hay una serie de elementos de magia y reglas opcionales de magia de ese libro que son capaces de partir el sistema si los jugadores saben tocar las teclas adecuadas, que es un problema que puede llegar a tener Ars Magica. Que necesitas o complicidad o ser un juego de caballeros en el que decides no hacer los exploits, o tener reglas de la casa que limiten ciertos elementos que están rotos en el juego. Y eso hablaré un poco ahora que es bien el capítulo de magia hermética. Ya empezamos el otoño. Y la magia hermética. Bueno, la magia hermética la pueden hacer aquellos que tienen el don. El don es una especie de manifestación dentro de las personas que les permiten crear magia. No está muy bien explicado qué es. En el libro de Reinos de Poder Magia te viene un poco más. Hay muchas teorías de lo que pueden ser, pero claro, como te dicen, es que hay gente que no parece que tiene el don, pero puede hacer magia. Hay un poco de escepticismo. Pero el don, ¿qué es? Básicamente eso. Es una habilidad que tienen los seres humanos que puede crear magia. ¿De dónde procede? Nadie lo sabe. Hay muchas teorías sobre ello. De hecho, van dando varias, ¿no? Y el don crea problemas. Cuando tú entras en un sitio, suele dar problemas. Porque la gente tiende a no gustarle a la gente con el don. Suelen tener desconfianza de la gente con el don. Ojo, esto es una cosa que le pasa incluso a otros magos. En ediciones anteriores, los demás magos no les afectaba esto. En esta edición, sí. De hecho, te dicen que uno de los motivos por los que los magos no cooperaban antiguamente y hasta que llegó Bonisagus, es que Bonisagus crea un escudo mágico llamado la Parma Mágica, que de hecho es una habilidad. La Parma Mágica es un escudo mágico que evita que la magia de los demás te afecte a ti. Y eso pasa incluso con el don. Ergo,
los magos empezaron a confiar porque ya no sentían ese don de otros, porque el don de otra persona te hace desconfiar de ella. Eso eliminó mucha paranoia, que era una de las cosas con las que Guernicus no contó. Y fue lo que permitió a Bonisagus tratar con los distintos magos para crear su teoría, y a Triamona, sobre todo a Triamona, para crear la teoría unificada de la magia. De hecho, la Parma Mágica, hay un libro en el que te dicen que es una aberración para el resto de magos de la Europa mítica. De hecho, es una aberración para el juego. También lo digo. Es una de esas cosas que da problemas. Porque además el funcionamiento de la Parma es muy raro. Tiene una especie de inteligencia propia y tal. Pero bueno, eso son bromas de los foros y de tal. El caso es que este escudo mágico ayuda mucho contra este don. Y te crea una resistencia mágica, que es lo que hace que no te puedan afectar. Después tenemos las artes herméticas. Existen 15 artes herméticas divididas en 5 técnicas y 10 formas. Tenemos la creo, que es crear, intelego, percibir, muto, transformar, perdo, destruir y rego, controlar. Y las formas, que son animal, agua, aqua, agua, auran, aire. En español es súper fácil esto, en inglés es un poco cacao para los ingleses. Corpus, que tiene que ver con el cuerpo, Herban con las plantas, Inen con el fuego, Imagonen con las imágenes, Menten con la mente, Terram con la tierra y Bin con el poder. Es un poco esta arte, es un poco la que da un poco más abstracta, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú quieres crear magia, tienes que combinar dos de estos elementos. Por ejemplo, ¿quieres saber dónde está alguien? Pues eso es un intelego corpus, porque es percibir un cuerpo humano. Los animales van con animal, obviamente. ¿Quieres leerle la mente a alguien? Va con intelego, menten, percibir, mente. ¿Quieres borrarle algún recuerdo? Va con perdo, menten, destruir, porque es destruir algo de la mente. ¿Quieres crear una bola de fuego? Creo ignen, crear fuego. ¿Quieres crear una tormenta? Creo auran, porque es crear aire. Las tormentas pues están relacionadas con el aire. Esto viene cuando te desglosan todo esto bien. ¿Quieres convertir una piedra en oro? Muto, terram, transformar la tierra. Lo que pasa es que, bueno, como el oro no es tierra, sino que es un metal, tiene una dificultad, todo esto cuando te los van desglosando te lo van explicando. Y hablan de los límites de la magia. La magia tiene una serie de límites que no puede superar. Hay una serie de cosas que la magia no puede hacer. Por ejemplo, no puede afectar a lo divino. Bueno, no puede afectar a lo divino. Esta es una de las grandes problemas que tiene Ars Magica. Este límite, te dicen que no puede limitar lo divino, pero sí puedes. O sea, porque lo divino es un poco como la magia coincidencia de mago, la ascensión. Todo el mundo tiene muy claro qué es, pero después en cada grupo pues afecta una cosa a otra. Y el propio manual te lo dicen, por ejemplo. Porque ¿qué es el divino? Divino sería el libre albedrío, pero tú puedes controlar la mente de una persona. Divino sería los ángeles, pero tú puedes matar ángeles con Perdovin. El límite de lo divino no funciona especialmente para muchas cosas. Sí, o sea, no puedes, por ejemplo, destruir un alma, porque un alma es divina, ¿no? Pero el libre albedrío que viene implícito con el alma, ¿no? Un poco raro. La esencia natural. Bueno, esto es otro de los límites que dan el problema gordo. El límite de la esencia natural es que las cosas tienen una serie de cosas que hacen que sean ellas. Los humanos envejecen. Tú no puedes parar el envejecimiento porque la naturaleza de los humanos es envejecer. Ya, pero ¿qué es exactamente el límite natural? Pues es un problema algunas veces decidir qué es el límite natural y qué no. Porque, por ejemplo, los dragones escupen fuego. ¿Un dragón esencialmente escupe fuego? O sea, un dragón convertido en un humano escupiría fuego. Pero, por ejemplo, un hombre convertido en piedra seguiría envejeciendo. Pues como los hombres envejecen, sí. O sea, esta es una de las cosas que crean un poco de cacao en estos límites un poco añén. Límites menores, que son límites que no se pueden romper, pero que la Orden de Hermes cree que son una serie de defectos dentro de la teoría. Límite del alma es que no se puede afectar nada a lo que afecta al alma, salvo evidentemente el libro albedrío, porque nadie ha pensado en ello. Límite de las conexiones arcanas, tú no puedes afectar a nada que no tengas
que no veas o que no tengas una conexión arcana. O sea, yo por ejemplo, si yo estoy en, yo que sé, en Francia y tú estás en Grecia, yo no te puedo lanzar un conjuro. Pero si tengo una conexión arcana, como por ejemplo un mechón de tu pelo, como tengo una conexión arcana, puedo afectarte. Límite de la creación, no puedo crear nada de forma permanente. Pero esto tiene algunos puntos problemáticos porque, claro, esto es lo que hace que tú no puedas crear nada que dure más de un año de duración en el juego. O sea, si yo, por ejemplo, creo una piedra, esa piedra dentro de un año desaparecerá. Eso está creado para no... Porque en ediciones anteriores había una serie de formas de saltártelo y tal, pero bueno, aquí pues han puesto han modificado bastante este límite. Esto es, por ejemplo, para que tú no puedas crear vida. También. Pero, claro, hay una cosa, por ejemplo, con Venten. No me acuerdo en qué libro te lo explican. Cuando tú creas un recuerdo con Venten, como tú recuerdas haberlo recordado, se vuelve permanente. O sea, hay cosas raras. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, transformo a un humano en piedra, dentro de un año pues se convertirá de nuevo en humano, porque no puedo hacer... Es un poco raro. Límite de la energía. El límite de energía es básicamente para hacer que los jugadores no regeneren fatiga. Es un elemento puramente mecánico, porque no tiene ningún tipo de sentido fuera de él. Límite de envejecimiento. Tú no puedes evitar ni hacer retroceder. O sea, no te puedes volver más joven. Claro, pero es que eso sería el límite de la esencia natural. O sea, y son este tipo de cosas raras, ¿no? O sea, lo que puedes es ralentizarlo o detenerlo durante un tiempo, pero no puedes ir marcha atrás. Esfera lunar, no puedes afectar a cosas que estén más allá de la Tierra. Vale, bien. Infernal, no puedes afectar a elementos demoníacos. Como por ejemplo, no puedes afectar a las mentiras de un demonio y tal. Eso sería de la esencia natural o de lo divino, ¿no? Porque los demonios en teoría nacen de Dios. Bueno, pero sí puedes matar a un demonio. O sea, es que hay un par de límites. Es que hay algunos límites que chocan un poco con luego cosas que puedes hacer. El límite de la informidad es que básicamente la informidad es un mal propio de los magos, ¿no? Que la magia va afectándoles y se van convirtiéndose en magia pura y tal. No puedes afectar a eso. El sentimiento verdadero, que por ejemplo tú no puedes romper amor verdadero, por ejemplo, no podrías hacerlo. Otro de estos que es un poco, bueno, vale, pues me parece perfecto, ¿no? Es básicamente para no poder quitar y poner virtudes y efectos. El límite de tiempo, son todos estos mecánicos. El límite del tiempo, que es que tú no puedes afectar el tiempo, no puedes viajar al pasado, alterar el presente, solo puedes ver y alterar el futuro. Este límite es bastante interesante porque este límite ha cambiado mucho, porque antes tú podías al menos ver el pasado. Pero ¿qué pasa? Eso, que se llamaba nieblas del tiempo, lo que hacía es que rompía las aventuras de investigación. Entonces, han vuelto el límite del tiempo mucho más restrictivo, tanto al futuro como al... Bueno, sobre todo con el pasado. Porque el futuro tú puedes verlo, pero como el futuro está cambiante y el mero hecho de ver el futuro ya es un cambio, la única forma que puedes hacer es usar el presente para afectar el futuro, pero nunca puedes afectar ni ver el pasado. Y el futuro, como el mero hecho de ver el futuro ya es un cambio del futuro, lo que hace es eso, que no puedas eliminar cierto tipo de cosas, sobre todo porque jodía mucho las aventuras de investigación. Y el límite de la BIS, que es que necesitas BIS y no puedes crearla de cero. Bueno, dices, no puedes crearla de cero, pero hay una de laboratorio que te permite... No, lo que tú haces es coger BIS del aire y solidificarla, no que la creas de cero. La BIS es como energía mágica, son como pilas de la magia. Por ejemplo, si tú tienes una hoja, esa hoja a lo mejor está impregnada con magia y esa hoja es de Vis Herban. Eso te permite hacer conjuros de Herban que duren más, que sean más potentes, o crear objetos que tengan conjuros de Herban asociados. Lanzar hechizos, esto es una clase de matemáticas grande. Digamos que existe una serie de hechizos que se pueden hacer con distintas fórmulas. O sea, tú coges tu atributo, más tu habilidad, más la forma que la estás lanzando, más el punto de aura. Es bastante complejo para explicaroslo ahora en un vídeo, ¿vale? Si queréis que os haga un vídeo sobre cómo funciona la magia, os lo hago encantado. Pero es complicado, ¿vale? Me voy a saltar un poco las fórmulas, pero que sepáis que más o menos es eso. Es tu puntuación en arte, más tu
la puntuación que tengas en las dos artes, más tu atributo, más el aura en la que estés, es la base. Y existen varios tipos de magia. La magia espontánea, que es un conjuro que tú te inventas sobre la marcha, es, joder, me gustaría invocar un animal. Pues venga, rego animal. Miras cómo se crea el conjuro. Después viene un capítulo en el que te van a explicar cómo funcionan y qué nivel tiene cada conjuro y las dificultades de cada uno de ellos. Lo creas, chasqueas los dedos, no es así exactamente, chasqueas los dedos y haces el conjuro. La magia formulaica es que tú tienes el hechizo en tu hoja de personaje. Tú lo has creado, lo has diseñado, es un poco como un conjuro de D&D. Es un conjuro cerrado que no se puede modificar. Y después la magia ritual. Hay una serie de efectos dentro de la magia que tú no puedes hacer. Quiero recordar que en ediciones anteriores literalmente es si el máster decide que no es apropiado que se pueda hacer como formulaico. En la nueva es si el hechizo supera, quiero recordar que el nivel 40 y o si el hechizo tiene una serie de efectos concretos. Se convierte en ritual. La magia ritual tarda 15 minutos por magnitud, que una magnitud son 5 niveles de conjuro. Y bueno, tienes un montón de cosas más. Y además necesitas gastar siempre bis para poder usarlo. Y yo me voy a quedar larguísimo. Penetración es la capacidad que tiene tu magia de afectar a otras personas. Habitualmente esto no es un problema porque la mayoría de la gente no tiene. Pero por ejemplo los magos, que tienen un escudo mágico llamado Parma Mágica, sí, porque necesitas superar su puntuación de escudo. O por ejemplo una persona, un ángel, pues por ejemplo tiene lo que se llama poder divino, que necesitas superarlo. Pues ese tipo de cosas. Esto luego es una de las cosas que fallan bastante, porque tiene que ver con el límite divino y tal. Eso es para teoría mágica bastante avanzada de por qué yo creo que falla. Opciones de lanzamiento. Bueno, pues aquí te vienen todas las cosas que puedes hacer, porque tú puedes hacer, por ejemplo, ponerle palabras y gesticular los conjuros usando gestos de poder. Puedes, por ejemplo, ponerle bis para aumentar la cantidad de tu tirada de lanzamiento. Puedes decir hacerlo más rápido a cambio de tener más riesgo. Tienen un montón de cosas, ¿vale? Luego tiene conexiones arcanas, que lo que te permite es... Me gusta mucho el efecto como si estuviera quemado, de la página de atrás. Conexiones arcanas, ¿y qué pasa? Si tienes, por ejemplo, te quieres transportar a un castillo, pues no puedes porque no ves el castillo. Pero si tú tienes, por ejemplo, un ladrillo del castillo, pues podrías transportarte a él, ¿no? O por ejemplo, lo que he dicho, a una persona, por ejemplo, que tienes un vial con su sangre, un mechón de su cabello. También tienen duraciones y tal. Resistencia a la magia, que es lo que he hablado del escudo, principalmente es la palma mágica, aunque existen los distintos poderes. Tienes cómo funciona la resistencia de la magia, que a veces falla, sobre todo con la Parma. Porque la Parma, hay un documento en el foro, había un documento en Atlas Games de 30 y tantas páginas de ejemplo, en el que, por ejemplo, había un ejemplo muy ilustrativo de qué pasaba cuando un mago se caía inconsciente en un puente creado con magia. Y es lo que digo yo, que la Parma es un poco inteligente. Me decía, si tú caes inconsciente con un puente hecho con magia, pues lo lógico es que como el puente es mágico y tú tienes esencia mágica, tú atravesarás el puente, o el puente desapareciera, o el puente te rechazara, o lo que sea. Pero si debajo del puente hay un montón de pinchos que te matarían, entonces tu Parma no lo haría. Pero si cayeras en mejor posición, cayéndote tal, o sea, tiene un montón de elementos. Nosotros hacíamos la coña con un tirachinas. Yo creo una roca de 2 toneladas, la convierto en pequeñita, la lanzo con un tirachinas. ¿Qué hace? Dispersa la magia y se convierte, o ¿cómo lo hace? O sea, el foro era loquísimo en estas cosas. También la espada rosa y tal, ¿no? ¿Qué pasa cuando te golpeo con una espada rosa? O sea, es una espada que yo le doy el color rosa y entonces te intenta golpear, pero como la espada por magia es de color rosa, tu Parma rechazaría la magia, entonces rebotaría la espada. Y dirás, no, porque dispersa el rosa. No, porque eso es lo que hacía la edición anterior. Ahora lo que hace la Parma es rechazar, no dispersar. Ergo, ¿qué hace? ¿Rebota? O meramente cuando el color rosa se queda parado. O sea, los foros estaban llenos de estas
chorradas, pero es que es verdad que creaban un problema, porque ni siquiera la gente que creó el juego sabía responderlo a veces. Hechizos dominados. Los hechizos dominados son hechizos formulaicos que si tienes una especial maestría y ya no puedes piciar con ellos. Un montón de peligros de la magia, sobre todo teniendo en cuenta el crepúsculo. Certamen. El certamen son como duelos entre dos magos que crean con avatares en el reino de las ideas. Los misterios es la cosa gorda que crearon al final de cuarta edición, y esta edición gran parte de la magia viene para inculcar estos módulos, porque ahora la magia es mucho más modular y no tan intrínseca, lo cual te permite entrar y sacar cosas dentro del sistema de magia, y es para darle más potencia a los misterios y a la magia extraña. Pues aquí viene la bestia interior, que es la de convertirse en animales de los Jorner, el enigma de los Triamon, un poco la magia zaérica de los Merinita, o la creación de objetos mágicos de los Verditius. Como veis, viene muy poquito de cada una. ¿Por qué? Porque el libro que va a salir en español, Cultos Mistéricos, lo que hace es que esto le dedica un capítulo entero a cada una de estas magias. Y mola mucho. Mola mucho. O sea, por ejemplo, las pistas interiores puedes convertirte en un fénix incluso. O sea, es muy bueno. Laboratorio. Todos estos son los eventos de laboratorio. Tú en Ars Magica puedes decidir hacer opciones de laboratorio, que es investigar o llegar a cabo diversos elementos dentro de un laboratorio. Por ejemplo, inventar objetos mágicos, inventar hechizos nuevos, crear objetos mágicos, romper límites, generar bis. Pues bueno, esto es todo lo que tiene que ver con el laboratorio. Da muchas opciones, distintos suplementos dan aún más opciones. Y esto es una de las cosas que pueden romper el juego, sobre todo por la parte de objetos mágicos. Los objetos mágicos, combinando virtudes y defectos adecuados, combinado con cosas del manual de misterios, combinado con cosas del manual de cultos mistéricos de los Verditius, puedes llegar a partir una parte importante del sistema, porque los objetos mágicos, por su propia naturaleza, atacan la esencia del sistema de magia. Y hacen falta. Nosotros tuvimos que poner reglas caseras a los bonificadores y negativos de los objetos mágicos, porque descubrimos literalmente que un jugador era capaz de crear un objeto que matara a Dios en menos de un año. Y cosas como, por ejemplo, granadas explosivas en serie, barcos volados. O sea, rompían muchísimo el sistema. Yo os recomiendo darlo, sobre todo en lo que se refiere a la orden de penetración mágica. Y había dos cosas. Penetración mágica es que hace 5 años que no juego Ars Magica. Hay un par de cosas que os aconsejo modificar para vuestras partidas. Sobre todo, gran parte de esto es verdad, se rompe usando también las reglas de laboratorio expandidas de Covenants. ¿Por qué? Porque tú cuando esos conjuros los podrías hacer también siendo mago. Lo que pasa es que como los objetos mágicos, el total que sumas para inventarlos en el laboratorio es más de lo que vas a sumar jamás en mitad del campo para lanzar un conjuro, tiene este problema. Toda la infusión de efectos. Bueno, los objetos mágicos le tienen mucho. En los distintos libros le meterán más. Rituales de longevidad para vivir más. Esto es algo que pueden hacer los magos. Estudiar textos de laboratorio o escribirlos. Mejorar tus habilidades mágicas. Recibir ayuda en laboratorio. Es un capítulo muy extenso de todo lo que podemos hacer en un laboratorio. Cómo crear un familiar, un talismán. Instruir aprendices. Y bueno, aquí viene ya el diseño de hechizos. Bueno, esto es experimentar. Y aquí ya tenemos el diseño de hechizos propiamente dicho. Lo peor de además, cada vez que haces una cosa, lo que haces es crear un texto de laboratorio. Con lo cual el problema radica en cuando tú compartes. Porque cuando tú lo inventas es complicado. Pero cuando tú lo haces a partir del texto, sumas incluso aún más. O sea, es mucha locura. De hecho, a destruir de aprendices hay una serie de formas de conseguir. Yo conseguí que habitualmente un aprendiz, si tú te lo haces con las reglas básicas, sale con unos 150 puntos de experiencia en habilidades mágicas. Yo recuerdo que una vez estudié un aprendiz que salió con 420 puntos. Es que el sistema, la matemática está tan así que un jugador retorciendo los números o con los valores adecuados es capaz de partirlo.
entonces se puede convertir nosotros lo convertimos en una escala armamentística, porque para el director de juego, al ver algunas cosas que podíamos hacer, decidió hacer cosas más bestias. Pero hacer cosas más bestias provocaba que los jugadores buscaran formas más eficientes de superar esos retos, con lo cual el director de juego se fue obligando a sacar cada vez cosas más tochas. Entonces, o llegáis a un pacto de caballeros, o ponéis límites, o cambiáis las fórmulas para que se adapten a vuestros grupos. Consejo. Hechizos. Cómo crear hechizos y cómo invocarlos. Pues bueno, los hechizos es un poco como os he contado. Coges dos técnicas distintas, una forma y un arte. Bueno, dos artes, una forma y una técnica para crearlo. Pues aquí te dicen, quiero, por ejemplo, un hechizo de nivel 20 curaría una herida media a un animal. Vale, pues nada, pues vas combinando efectos, les vas sumando tal, les vas diseñando los distintos elementos que te van viendo por aquí. Y, por ejemplo, tienes un conjuro de nivel 25. Perfecto. Tienen un montón de hechizos de ejemplo. Nosotros llamamos Ars Magica que en Ars Magica la imaginación del jugador importa bastante a la hora de diseñar los hechizos. Y a veces hay que... ¿Y los conjuros de hielo dónde están? Pues son de Perdoix, muchos de ellos. O de, creo, Aquan con requisito Igne, ¿no? Porque lo que estás haciendo es destruir el calor. O sea, un jugador imaginativo nosotros llamamos magia imaginativa, ¿no? Sobre todo a niveles bajos, que te tienes que inventar y tienes que hacer cosas raras, ¿no? Por ejemplo, convertir, por ejemplo, 20 arañas en arañas gigantes es muy complejo, pero convertirlas de una en una es más fácil. O sea, tiene su aquel. O sea, comprender y entender los principios en los que se rige la magia de Ars Magica, aparte de que es una ciencia, la imaginación del jugador puede afectar muchísimo. Es una de las cosas que han cambiado también. Muchas de las guías de conjuros están modificadas. Vienen guías nuevas o añadidos a las guías en los distintos suplementos. Por ejemplo, una de las cosas era la invisibilidad, que era muy fácil de hacer. De hecho, es que eras tonto. O sea, era un conjuro tan fácil de hacer que eras casi tonto si no lo hacías. Pues han cambiado la guía para que sea un conjuro muy complejo. Y tiene defectos. Tiene efectos porque como tú no puedes afectar... Es que esto es curioso, ¿no? Como tú no puedes afectar al límite lunar, no puedes afectar al sol. Entonces, la magia seguirá dando sombra. Pero, o sea, cuando tú eres invisible sigues dando sombra. Pero eso es... Puedes decidir que es porque esencialmente los hombres... Porque no te explican del todo. Es esencialmente porque... ¿Por qué? Porque esencialmente los hombres provocan sombra. Porque uno de los elementos divinos del sol es enseñar la verdad, con lo cual la sombra es porque hay alguien invisible y está dándole la verdad de que proyecte sombra, o porque como no puedes afectar al sol porque está en la esfera lunar, proyecta sombra. Bueno, pues tienes las tres opciones para explicarlo. O sea, es que por eso digo que a veces hay que tener un manga ancha, o hay que llegar a consensos, o hay que hablarlo. Porque, por ejemplo, si los reyes están puestos por Dios, obviamente los reyes deberían de tener una protección divina. Pero tú puedes afectar a un rey porque no se considera que sea límite divino. Es complicado, ¿no? O sea, son esas cosas que a veces en Ars Magica muchas veces tiene una parte divertida sobre las discusiones en la mesa de que y no es posible. Bueno, después tenemos el paso del tiempo, viene ese sistema de experiencia, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Gran parte de ello viene en el propio parte del laboratorio, porque los magos lo hacen ahí, ¿no? Cómo llevar el paso del tiempo y los cambios de estaciones. El sistema de combate es relativamente simple. Sumas atributo más habilidad de combate. Tienes que superar la defensa del otro. Y depende, vas creando heridas. Tú tienes una forma ilimitada de tener heridas, por cierto. Lo que pasa es que cuanto más heridas tienes, más negativos tienes. Y cuanto más negativos tienes, es más probable que saques una tirada de defensa muy baja y el golpe que te lleves sea tan grande que te haga una herida mortal. Lo que pasa es que tú vas regenerando las heridas de forma independiente. Yo recuerdo un jugador que debido a un conjuro, claro, tenía tanta resistencia que solo hacían heridas leves y acabó con 32 heridas leves. Creo que habría que ponerle una puntuación, un límite, pero bueno, el juego no lo tiene, es un defecto que tiene en combate. Creo que lo tienen arreglado más
en un libro que es El poder del hombre o el Man of the Land o algo así, pero nunca he jugado con esas reglas alternativas. Esto lo que hace es unificar además muchas reglas que venían en un suplemento de cuarta de combate avanzado. Me gustaba más. Y hace cosas más realistas, como que la persona más temible de la Europa mítica no sea un hombre con un pañal y un palo, que era capaz de matar a cualquier cosa. O sea, era peor tener armadura que no tenerla. O sea, era más fácil que te murieras. Vienen un poco la explicación de los distintos reinos. Ars Magica divide es un mundo en reinos. Existen el reino mágico, el reino faérico, el reino divino. Y bueno, pues aquí viene, ¿no? Un poco las explicaciones de cómo funciona cada reino, de dónde surgen sus poderes. Por ejemplo, pues las ciudades tienen aura divina porque las iglesias y la fe lo crean. Lugares manchados por los crímenes del hombre pues son lugares infernales. Lugares donde están las hadas son lugares faéricos. Te hablan de los reyes. Los reyes vienen a ser un poco como Avalon, ¿no? Tú vas a una colina y no ves nada, pero si te metes realmente dentro del reyo, pues en esa colina a lo mejor es que hay un antiguo templo pagano, ¿no? Pero solo puedes entrar si sabes la forma de entrar en ese velo. La realidad tiene como capas superpuestas. Después viene un bestiario. Hay un montón de criaturas más que en la inglesa, porque creo que aquí viene dentro el bestiario en PDF que sacó Atlas Games con el básico. Y viene una explicación muy vaga de cómo funciona la Europa mítica. La Europa mítica básicamente es nuestro mundo, nuestra Europa medieval normal, pero haciendo que la magia exista. Esto crea un problema, porque sí, es verdad, queda muy chulo, queda tal, pero crea una serie de consistencias, porque si la magia existe, la magia debe de existir. Y eso no es tan fácil de razonar como parece. Porque, claro, si la magia existe y lo que creía la gente existe, significa que los cruzados están bendecidos por Dios y su causa es realmente divina. Ergo, cuando te golpean con el poder de Dios. O sea, empieza a crear interacciones raras y tienes que empezar a mitificar. De hecho, se dieron cuenta hasta ellos que tuvieron que sacar un libro que se llama Mitificando Europa. Que empieza a solucionar muchos problemas que nosotros le veíamos en las partidas. Relatos, bueno, pues nos hablan cómo crear aventuras, que aquí se llaman relatos, y en una sucesión de relatos se llaman sagas. Y cómo repartir. Te hablan de los narradores. Porque Ars Magica te habla de que vayas cambiando de director de juego, que llamando narrador alfa, el que lleva más o menos la parte general de la campaña, y narradores beta, que es que de vez en cuando, para aventuras concretas o historias concretas o arcos argumentales concretas, vaya rotando de director de juego. Puedes jugar de forma tradicional, pero te lo recomiendan. De hecho, pues nosotros lo hemos llegado a hacer. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque yo recuerdo la primera vez que lo hicieron, uno de los narradores se cargó la campaña que estábamos jugando, es que la volvió injugable. Así que bueno. Y esto es todo, esto es Ars Magica. ¿Y por qué os he traído Ars Magica? Bueno, Ars Magica os lo he traído por un sencillo motivo. La gente de Holocubierta tiene un problema con la línea de Ars Magica, que es que vende relativamente poco. Esto no es ningún secreto, lo han dicho en varias entrevistas. Y además tienen un problema, que es que esto se hacía en coproducción con una editorial que se llamaba Ludópates. Ludópates ha decidido abandonar la línea de Ars Magica. No me extraña. Y Ars Magica, como digo, es un juego de rol para los muy... es café para los muy cafeteros, ¿no? Quien le gusta mucho, pero no es un juego especialmente conocido. Y debido a esto hay un riesgo en sacar material, porque todo el mundo sabemos, y esto es conocido porque lo han dicho todas las editoriales, cuando tú sacas un suplemento suele vender cada vez menos. O sea, el primer suplemento más o menos vende lo mismo que el básico. El siguiente suplemento, el problema es que vende la mitad del suplemento anterior, y cuanto más te vas alejando del básico, menos posibilidades hay de que se venda. De hecho, ha pasado muchas veces. No sé si puedo hablar de ellos porque no sé hasta qué punto es público, ¿no? Pero hay varios ejemplos y no muy antiguos. ¿Qué pasa? Que han decidido, para mí, una decisión muy acertada. Yo he sido siempre muy defensor de este sistema. Antes incluso de que se popularizaba con Berkami. Lo que pasa es que yo llamaba P500 basado en lo que hacía GMT.
Y claro, Ars Magica han decidido sacar cultos mistéricos como crowdfunding en la plataforma Berkami. Yo creo que considero que es una gran forma de decir, mira, chicos, o sea, ¿queréis el libro? Demostradme que hay 300 personas que lo quieren y yo os lo saco. Porque es que si yo lo saco y vende 10 ejemplares, es que vosotros os quedéis sin libro y nosotros sin editorial. No lo han dicho con estas palabras, pero podemos suponer que de forma no exagerada es así. Así que van a sacar el cultos mistéricos por Berkami para intentar asegurar el futuro de la línea. Yo sinceramente sacaría todos los suplementos así. Por Berkami, por Kickstarter, por una plataforma que tengas en tu web, lo que seas. Una línea que vende poco, incluso una línea que venda a partir de X suplemento. En el momento en el que tú notas que los suplementos dejan de vender, es decir, oye chicos, queremos seguir sacando suplementos, pero tenemos un problema. Me tenéis que demostrar que los queréis, porque no... ya empezamos a estar en el borde de que un tropiezo la línea se muera. Entonces yo, la verdad, ahí les aplaudo, y como a mí es una línea que me gusta, no necesito que salga en español, pero me gusta leerlo en mi lengua materna, porque Ars Magica es un coñazo de leer en inglés. Pero un coñazo que quiero que salga Cultos Mistéricos, en el que creo que es uno de los mejores suplementos de quinta. Para mí el mejor es de Mysteries, pero Cultos Mistéricos está en el top 2. O sea, está en el top... bueno, en el top 2 no sé, en el top 5 seguro. Entonces, pues mi poco granito de arena que puedo hacer es reseñar la quinta edición. Así que yo voy a poner dinero seguro. Espero que os guste, espero que apoyéis a Ars Magica. Es verdad, es un juego muy difícil de leer, es un juego muy complejo de llevar, es un juego que tiene muchas cosas, ¿vale? Y no es... es muy complejo, ¿vale? Yo lo entiendo, es muy complejo de jugar, con muchas fórmulas, hay que pensar mucho, es un juego muy de vieja escuela, pero... sé que los que me seguís muchos sois de este tipo de juegos, así que si no conocíais Ars Magica o si no lo habéis acercado nunca a Ars Magica, darle la oportunidad. Es lo único que puedo decir. Yo sinceramente espero que Orocubierta tenga un éxito y podamos ver mínimo los 10 suplementos de lo que se llamaba la fase 1 de Ars Magica. Cultos Mistéricos era la mitad. Aunque no lo veamos todos, yo espero ver mínimo sociedades. Me gustaría ver también misterios y, por supuesto, reinos faéricos. Pero mira, yo ya solo con cultos mistéricos ya me doy con un canto en los dientes. En fin, soy Ezcardan. Recordar, lunes directo. Este vídeo ha sido después del 1500 suscriptores. No sé cómo habrá salido, porque lo he grabado antes. Y esta semana tendréis 2 vídeos. Este es el primero, el siguiente para poner un poco el día después de haberme tenido problemas un par de semanas y no haber podido grabar. Hasta otra.